Dios, compartimos algunos de los mismos principios y promesas que Israel, incluso desde el tiempo de la época de Moisés. Y el apóstol Pablo toma de los textos del Antiguo Testamento cuando escribe esto en 2 de Corintios 6. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es otro nombre para Satanás, significa sin valor. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, si sabemos algo acerca de la Biblia, sabemos que la idolatría está mal, ¿verdad? Es mal. Pero Pablo parece estar diciéndonos que la idolatría es mucho más que adorar a una imagen. Salgan de en medio de ellos y apártense. Debemos de alguna manera separarnos y purificarnos. Esto incluso significa separarnos de los incrédulos, de un sentido. ¿Sí? ¿Pero qué implica realmente esto? Moisés nos va a enseñar algunos de los por qué y cómo en Deuteronomio 4. Y para entender lo que está diciendo, necesitamos escuchar acerca del desastre que ocurrió cuando el pueblo de Israel fue invitado a una fiesta. Pero más sobre eso en unos momentos. Moisés acaba de recordarnos que ni siquiera a él se le permitirá cruzar el Jordán porque él mismo desobedeció a Dios. Pero en humildad y obediencia, él prepara a Josué y al pueblo para lo que está por venir. Estamos en Deuteronomio capítulo 4, empezando el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño, para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos de Yahvé, su Dios, que yo les mando. No, Moisés mismo había agregado y quitado de la palabra de Dios cuando desobedeció, ¿no? No habló a la roca, sino que golpeó la roca 2 veces. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella. Como hemos aprendido, ¿no? Cada falsa secta cristiana añade algo a la palabra de Dios o quita algo de ella. Pero la palabra de Dios es preciosa, como el oro probado y purificado. Proverbios 36, 5-6. Probada es toda palabra de Dios, es decir, limpia, ¿no? Purificada. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Claro que Moisés está hablando de la ley que está enseñando, pero eso es de Dios, el versículo 2. La idea es que no debemos añadir o quitar de los mandamientos de Dios. Y
Y podemos aplicar eso a toda la Biblia, ¿no? Los 66 libros de la Biblia. Y nos va a dar razones por las cuales debemos obedecer la palabra de Dios y toda la palabra de Dios. Es decir, obedecer al Dios vivo y no servir a los ídolos. Primero, a fin de que vivan y entran a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de sus padres, les da. Pero no vamos a Israel para poseer la tierra allí, pero Dios quiere que vivamos y tomamos lo que Él nos da, ¿verdad? Así que el número 1 es que obedecemos, nos separamos, seguimos al Señor para que podamos vivir de acuerdo con su propósito. En sus hojas tienen el número 1, adoramos a Yahvé para encontrar vida y propósito. Adoramos a Yahvé para encontrar vida y propósito. La palabra de Dios es vida. Y voy a decirlo de esta manera, usando la palabra adorar, ¿no? Es decir, vivir toda la vida en adoración, en obediencia, en servicio, en amor al único Dios. Cada día de la semana. Adorar a Dios para tener vida y propósito. Adorar a Dios es tener vida y propósito. Adorar a Dios es nuestra vida y propósito. Pero quiero decirlo de forma breve. Porque el punto no es que yo adoro a Dios el domingo en lugar de un ídolo. El punto es mi vida es suya. Soy comprado con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 5:29-40, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. En el mismo capítulo, cuando la mayoría de sus discípulos lo dejaron, Jesús dijo a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son vida. Y la palabra de Dios es nuestra para obedecer y compartir, no para editar. La palabra de Dios es nuestra para obedecer y compartir, no para editar. Los israelitas tenían una ilustración muy actual y muy negativa de esto justo delante de ellos. Porque lo opuesto de la vida es la muerte. Y la muerte es el juicio de Dios por desobedecer su palabra. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, sin la vida que Jesús ofrece, permanecemos bajo el juicio y castigo de la muerte. Como la mayoría de la gente hoy en día. Según Deuteronomio 3:29, Israel estaba acampado en el valle opuesto a Bet Peor. Bet significa, ¿quién sabe? Bet, ¿nadie? Casa. Entonces es la casa de Peor. Peor era un pico de montaña donde se adoraba a un dios falso, un ídolo, Baal de Peor, o el señor de Peor.
3 a 4. Sus ojos han visto lo que Yahvé hizo en el caso de Baal Peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, Yahvé su Dios lo destruyó en medio de ti. Pero ustedes que permanecieron fieles a Yahvé su Dios, todos están vivos hoy. Bueno, tenemos que volver y ver lo que pasó. Vamos a números atrás en sus Biblias, números 25. Números 25. Fíjense, tienen que entender, esto acaba de suceder, probablemente hace solo unas semanas. Esos no son los primeros días en el desierto de desobediencia, ¿no? El pueblo había llegado a la frontera de la tierra prometida y se estaban preparando para entrar después de 40 años. Números 25. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Como dije, fueron invitados a una fiesta. Ahora, no hay mucha información en esa primera sección, pero hay más de la historia, como veremos. Así que la gente está justo donde están ahora, en el lado oriental del valle del Jordán. Sittim es unos kilómetros norte de Bet Peor. Y dice, el pueblo comenzó a prostituirse o fornicar con las hijas de Moab. Eso no significa necesariamente que las mujeres fueran prostitutas. Esta palabra podría referirse a cualquier relación prohibida. Así que, presumiblemente, los hombres y las mujeres no estaban casados. Eso es mal, es inmoral. Las relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial, antes de la boda, o con alguien con quien no te casarás, o con alguien con quien no estás casado, son pecaminosas y destructivas. Además, los hebreos que estaban en un pacto con Yahvé, y supuestamente eran creyentes, se reunían con mujeres no creyentes. Eso también es pecado. Ahora, solo para aclarar, si ya estás en un matrimonio con un incrédulo, la Biblia tiene muchas instrucciones y sabiduría sobre qué hacer en esa situación difícil o en esas situaciones difíciles, ¿no? Porque son muchas. Pero un creyente no debe buscar una relación romántica con un incrédulo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedería en el caso de Israel en ese momento? Después de todos los milagros, después de todas las enseñanzas que habían recibido, es difícil creer. Bueno, tenemos algunas pistas. Quizás recuerdas como el rey de Moab, Balak, había contratado a un profeta local famoso para maldecir a Israel. ¿Recuerdan el nombre del profeta? ¿No? Balaam, ya recuerdan, ¿verdad? Cada vez que Balaam trataba de maldecir a Israel, Dios le decía que bendijera a Israel. Pero él seguía tratando de maldecirlos porque estaba siendo pagado. Pedro nos dice que amó el pago de la iniquidad. Así que el malvado rey Balak se frustró y el malvado profeta Balaam se frustró, pero Balaam ideó otro plan. Balaam vino al rey Balak. Mira, tiene muchos influenciadores en su reino, algunas personas muy atractivas, especialmente algunas de las chicas. Esto es lo que debe hacer. Vamos a conseguir todo el mundo en las aplicaciones de citas en sus celulares, ¿no? Y tener a las chicas de Moab
junto con los chicos de Israel y pueden invitar a los novios a las fiestas religiosas locales. Desátalos de Yahvé y conéctalos con sus dioses locales. Baal Peor. Romperán su pacto con Yahvé y se convertirán en pueblo de Baal Peor. Mucho mejor si conseguimos algunas relaciones románticas. Haremos que Moab sea más grande y Israel no existirá. Bueno, probablemente no lo hicieron a través de aplicaciones de citas, pero hubo negocios en el mercado, ¿no? Encuentros casuales en el camino, algo de coqueteo aquí y allá. Bueno, ahora recibimos pequeñas pistas de lo que sucedió en toda la Biblia, porque este fue un incidente importante en la historia. Esta era la nueva joven generación de Israel, que iba a corregir todos los errores de sus padres y ser fiel y fuerte. Y en cambio, estaban empezando el mismo patrón todo de nuevo. Yo estaba leyendo esta semana sobre otro ídolo, Tlaloc. Muy cerca de nosotros está el cerro de Tlaloc, Tlaloc-Tapetl, no puedo decirlo hoy. Toda la semana pasada sí, pero hoy no. Pero aquí es donde el Dios de la lluvia y la fertilidad fue adorado. Y es adorado. Aunque ahora hay algunas restricciones en el monte debido a la zona arqueológica. Y mientras leía más y más de Tlaloc, estaba pensando, este es Baal. Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero Baal también era señor de la lluvia y la fertilidad, adorado en lugares altos. Y podría seguir con los más paralelismos, pero no quiero centrarme en esas cosas. Pero me hace preguntarme si Tlaloc es de la misma tradición. Cuando los pueblos primitivos vinieron a poblar el centro de México, viniendo del otro lado del mundo. O que hay un demonio que Baal y Tlaloc representa, que promueve su adoración aquí. ¿Sí? Sabemos que la adoración de los ídolos es adoración a los demonios. 1 Corintios 10:20. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. La Biblia no nos da muchos detalles y no debemos enfocarnos en esas cosas. Pero ¿qué sabemos de la crisis de Baal Peor? Sabemos que los hombres se reunieron con las mujeres de Moab. Hubo inmoralidad sexual. Sabemos que se inclinaron ante los dioses de Moab. Sabemos que comían comida ofrecida a los dioses como parte de la fiesta religiosa. En Salmo 106:28 parece indicar que tenían ofrendas de comida para los muertos, a los muertos, y que comían de esas ofrendas. Proverbios 7 habla sobre el hombre que dócilmente sigue a la mujer rebelde, adúltera. Él no dice no como varón, él simplemente de repente la sigue, ¿no? Como dice en Proverbios 7:22-23, al instante la sigue, como va el buey al matadero, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Por supuesto, la mujer también puede ser atrapada por un hombre romántico y adúltero. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Fue solo porque había jóvenes atractivos en Moab? ¿O estaban tratando de encajar en la cultura de la nueva tierra? ¿O esperaban el favor del Dios local para ser prósperos? Tal vez todas esas cosas, no sé.
nación que debía dar testimonio del verdadero Dios del cielo y de la tierra. Con todo el entrenamiento y los actos de Dios y la palabra de Dios que habían visto y recibido, todavía no estaban separados, todavía estaban en yugo desigual. Continuamos, Números 25:3. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante de Yahvé a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira de Yahvé. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Como descubriremos más tarde en el capítulo, Dios había enviado una plaga para castigar al pueblo. Así que esta es una emergencia. La gente está enfrente del tabernáculo clamando por misericordia. Muchos en el pueblo están muriendo por su pecado. Hay una plaga y ahora se han ordenado ejecuciones públicas. Y en medio de todo esto, un hombre trae a su nueva novia local a casa para conocer a su familia. Estamos a la puerta del tabernáculo y podemos verlos caminando a la vista. El versículo 6. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. ¿Finés fue demasiado apasionado? No. Dios lo alabó. Dios lo alabó. Finés ayudó a salvar a Israel de la plaga, del juicio justo de Dios. Y mira, el muchacho, Simri, era de una familia importante de la tribu de Simeón. La chica se llamaba Cosbi, era también de una importante familia moabita. Eran de familias conocidas. Dios odió la idolatría. Esto era un mal horrible, Dios lo odiaba y el castigo era la muerte, ¿no? Unirse con dioses locales, ¿cómo? Unirse con la mujer pagana local, comiendo ofrendas de alimentos a los muertos, comida ofrecida a los ídolos. Y el profeta Oseas lo dice claramente: fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza. Y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Oseas 9:10. Los ídolos son destructivos y los ídolos son impotentes. Y los salmos nos recuerdan: los que lo hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Y todos ustedes saben, como yo, que un ídolo es cualquier cosa que pongan en lugar de Dios, ¿no? Es de que valoren por encima de Dios en su vida. Afortunadamente, Dios no ejecuta inmediatamente a todos los idólatras. Si lo hiciera, ninguno de nosotros en este salón habría vivido lo suficiente para conocer a nuestro Salvador. Dios tiene misericordia y en este capítulo Dios razonará con su pueblo.
Él no solo distribuye juicio, Él explica el porqué y el cómo de ser separado. Amar a Dios es amar la verdad, porque Él es el único creador y salvador. Adoramos para vivir, y en sus hojas, número 2, adoramos a Yahvé para dar testimonio. Adoramos a Yahvé para dar testimonio. Regresamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 3. Sus ojos han visto lo que Yahvé hizo en el caso de Baal Peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, Yahvé su Dios lo destruyó en medio de ti. Pero ustedes que permanecieron fieles a Yahvé su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como Yahvé mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Versículo 6. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos con toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Damos testimonio de la grandeza de Dios. ¿Y qué verdades, realidades van a ver los en nuestro alrededor? Verán nuestra sabiduría e inteligencia que es de Dios, de su palabra. Verán que Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Y verán que la verdad de Dios, la ley de Dios, es justa. Cuando nuestras familias siguen la palabra de Dios, la gente ve. Cuando nuestra iglesia está siguiendo la Biblia, la gente ve el buen fruto. Cuando nuestra nación sigue las reglas de Dios, el bien viene a la nación. Podemos decir por Israel: ¿qué nación grande hay y tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Nuestra adoración es vida, es propósito. Nuestra adoración es testimonio, pero nuestra adoración también tiene la intención de transmitir esta poderosa verdad a los demás. Número 3, adoramos para recordar y transmitir la verdad. Adoramos para recordar y transmitir la verdad, es decir, transmitir sus palabras. Estamos en el versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Bueno, ¿por qué obedecemos la palabra de Dios en lugar de inclinarnos ante los ídolos, las imágenes o otros tipos de ídolos en nuestras vidas? Versículo 10. Recuerda el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Ustedes se acercaron, pues, y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. 12. Entonces Yahvé les habló en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra
esto es los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tabletas de piedra. Yahvé me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplieran en la tierra a la cual van a entrar para poseerla. Mis palabras, ¿no? Mi pacto, mi voz, mis estatutos y decretos oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura o forma alguna. ¿Qué tiene todo eso en común? No es una imagen en nuestra mente, no es una estatua, palabras. No reducimos a Dios a algún tipo de dibujo o estatua, ¿verdad? No reducimos a Dios a algo en nuestra imaginación. Lo conocemos a través de su palabra, la Biblia. Muchas personas tienen una ilusión de conocimiento de Dios, ¿no? Pero no es un conocimiento que los salvará. Su palabra es vida. Su palabra da testimonio de su grandeza en nuestras vidas. Su palabra debe ser transmitida a nuestros hijos y nietos para siempre. Y fíjense, no hablamos de dar un buen ejemplo, aunque eso es importante, ¿no? Hablamos de transmitir las palabras de Dios. Obedece, recuerda, enseña. Esto no es un mandamiento para profetas y pastores, es para todo el pueblo, ¿no? Esto comienza con proteger nuestros propios corazones y almas. ¿Por qué es tan sabio seguir a Dios y tan necio confiar en nuestra tecnología, la razón humana, el dinero, incluso a otra persona que amamos o respetamos, en lugar de Dios? Y el versículo 15. Así que tengan mucho cuidado, como dice la Reina Valera, guarden sus almas. Ya que no vieron ninguna figura el día en que Yahvé les habló en Horeb en medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de Aarón o de hembra, semejante de cualquier animal que está en la tierra, semejante de cualquier ave que vuela en el cielo, semejante de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y bueno, eso no es una ley contra las pinturas y esculturas. Israel tenía ese tipo de imágenes, incluso en el templo. No, es una ley contra inclinarse ante una imagen en adoración religiosa. No estamos hablando de decoración, sino de una representación visual del Dios invisible a adorar, o una imagen de un Dios falso. ¿Pero por qué adoramos al verdadero Dios en vez de adorar a su creación? Porque adorar y servir y confiar en algo que no sea el verdadero Dios es la muerte, es la corrupción. Así en sus hojas, número 4, adoramos a Yahvé para evitar la corrupción. Adoramos a Yahvé para evitar la corrupción. ¿Ves cómo Moisés está pasando por las cosas que Dios creó en Génesis capítulo 1? ¿Sí? Hay un creador y hay su creación. Dios no es su creación. Dios es algo aparte, ¿no? Él no es las rocas y los árboles. Él no es el águila y el león. Aquí usamos esos para describir sus atributos, ¿no? No, Él es el creador de todos ellos. 29. Y ten cuidado, no sé que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que Yahvé tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes Yahvé los ha tomado y los ha sacado del horno del hierro
de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad, como lo son ahora. La gente tontamente todavía adora al sol, ¿no? Lee los horóscopos. Pero los planetas y estrellas son creados por Dios, no para ser adorados, no para gobernar nuestras vidas, sino para nuestro uso. ¿Cuál es el propósito de los planetas y las estrellas? No tenemos que adivinar. Génesis 1, 14 a 15. Entonces dijo Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Son para ayudarnos a tomar el tiempo, ¿no? Y para darnos luz, conocer y comprender las estaciones de la tierra. Y todos nos señalan al Creador. Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, no los adoramos y servimos, nos sirven. Nos han sido dados para nuestro uso, ¿no? El versículo 19. Y en 16, no sea que se corrompen. Es decir, adorar a un Dios que no es un Dios, elegir la mentira en lugar de la verdad, confiar en algo que no existe en lugar de confiar en el Salvador, es corrupción, destrucción, ruina, contaminación, descomposición. Tenemos el fiel y verdadero Dios. ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Por qué deberíamos confiar en algo que no es real, no es sólido, de hecho, que es demoníaco? Y noten que incluí a propósito el nombre de Yahvé en sus hojas, como lo hace Moisés en todo el capítulo. ¿Por qué? Porque Moisés está enfatizando a qué Dios adoramos. No es que siempre que tengamos que usar una determinada palabra o nombre, pero necesitamos reconocer que muchas personas, incluso nosotros a veces, adoramos lo que pensamos es Dios, pero lo que realmente es un Dios de nuestra imaginación. No, adoramos a un Dios específico, revelado por su palabra, Yahvé, ¿no? El Salvador. Mucha gente tropieza y cae en esto porque dicen que creen en Dios, pero es un Dios de su propia imaginación. Yahvé, ¿qué? Yahvé te salvó, ¿no? Como Él salvó a Israel de Egipto. Excepto que Él nos salvó de la esclavitud, del pecado y la muerte. ¿Sí? Hacer su propia herencia. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablo de la adoración, no solo estoy hablando de la alabanza. Estoy hablando de vivir toda la vida en adoración. Eso es, salgan en medio de ellos y apártense. A medida que creces en Cristo, verás que tu camino se desvía cada vez más del camino del mundo. La adoración del verdadero Dios cambia lo que piensas sobre el dinero, sobre la tecnología, sobre las posesiones, la política, la ciencia, el matrimonio, la música, todo. Porque Yahvé es Dios de todo y pertenecemos a Él.
Bueno, Moisés va a concluir sus pensamientos de esta sección. Mire, Israel, no estaré con ustedes para asegurarme de que obedezcan. Son responsables, ¿no? Por favor, guarden sus almas. Recuerden, incluso yo, Moisés, no estoy exento de las consecuencias destructivas del pecado. El versículo 21. Yahvé se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán. Pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que Yahvé su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Si no has escuchado este versículo antes, podría ser impactante. Pero esto es serio. Hay solo un Dios. No sirve a nada más. Él juzga y destruye todo lo que rechaza la verdad. Fuego consumidor. La palabra celoso aquí es realmente el lenguaje del amor. La gente salió y rompió su pacto con Yahvé. Era como un pacto matrimonial. Ellos salieron y fueron infieles a él, no solo uniéndose con los incrédulos, sino uniéndose a un Dios falso. Dios no estaba perdiendo el control, ¿verdad? O siendo injustamente sospechoso. No. Él es justamente celoso cuando rompemos nuestro pacto de amor con Él. La mayoría de nosotros aquí le hemos dado nuestras vidas. Qué triste es cuando somos infieles a nuestro amado Cristo. Hemos recibido muchas bendiciones de Dios. ¿Qué sucede cuando actuamos como si el dinero es lo más importante? O nuestros amigos, o una filosofía pagana, o la carrera, o nuestra tecnología, o una relación con otra persona, o posesiones, educación. Te lo diré. Primero, hacer cualquiera de estas cosas un Dios es invitar la muerte y destrucción. Es mostrar una falta de sabiduría y destruir nuestro testimonio. Enseña a otros a hacer lo mismo y toma las bendiciones de Dios en nuestras vidas y las atribuye a los ídolos y demonios. Permíteme decirlo de nuevo. Tener un ídolo en nuestras vidas toma las bendiciones de Dios y las atribuye a los ídolos y demonios. Hemos visto esto en el nivel de las naciones. Tanto Canadá como México tienen alguna creencia bíblica en sus antecedentes, en la ley, en el gobierno. Y eso ha traído bendiciones a la nación. Cuando nuestras naciones se alejan de Dios, eso trae destrucción, pero a veces poco a poco. Pero todavía vemos algunas de las bendiciones de Dios. Pero el testimonio de una nación pagana es esto. Estas bendiciones que disfrutamos son el resultado de nuestra política. Esos son el resultado del Dios de la secularización, o el Dios de la razón, o el Dios de la ciencia, o el Dios de la equidad y de su consorte, la diversidad, cualquier que sea. El bien
último viene de estos dioses. Y mentimos a la próxima generación para que puedan traer más destrucción, corromperse. No puedes jugar en ambos equipos de fútbol al mismo tiempo. ¿Sí? Coronel Tom Parker era el representante de Elvis Presley. Cuando Elvis tuvo su primera canción de éxito, se hizo popular muy rápido, ¿no? Y Parker se aseguró de vender brazaletas y reproductores de discos y gorras y mucho más, toda de la marca de Elvis, ¿sí? Cualquier cosa que vendiera. Pero a algunas personas realmente no les gustaba Elvis. Entonces Parker comenzó a vender chapas que dicen odio a Elvis. Estaban ganando dinero de ambos lados al mismo tiempo. No estamos haciendo dinero para Elvis, hermanos. Estamos honrando al único Dios verdadero. No trates de estar del lado del mundo y del lado de Dios al mismo tiempo. Podemos hacerlo en nuestras vidas personales cuando estamos en un yugo desigual a un no creyente o a creencias no bíblicas. Podemos hacerlo como familia o como nación. Dios nos perdona. Salgan de en medio de ellos y apártense. Eso no quiere decir que no tenemos amigos que son incrédulos o que no mostramos amor a la familia que aún no conoce al Señor. Los amamos y servimos por Cristo, ¿no? Les damos el Evangelio. Pero nuestro propósito en la vida divergirá cada vez más a medida que sigamos a Cristo. Moisés no es perfecto, pero él está siendo fiel aquí, ¿no? Enseñando a la próxima generación a adorar al Creador, no a la creación. Nosotros como cristianos somos tan bendecidos por conocer al Creador, el Salvador. Puede haber grandes y poderosas naciones en el mundo, pero no son tan bendecidas como nosotros aquí en Sendero de Vida. ¿Qué nación grande hay? Que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Así que no lo hagas parecer como una filosofía pagana o psicología secular o lo que sea, es en lo que confías, ¿verdad? Tenemos algo más poderoso y bueno, Dios y su Biblia. ¿Qué nación grande hay? Que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Vamos a leerlo juntos. Deuteronomio 4:7. Juntos. Otra vez. Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7. Ya tengan la idea. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios,
grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7, todos. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Deuteronomio 4:7. Un aplauso para todos. Es un versículo para meditar, ¿no? Serás tentado por algo que parece hermoso a ser infiel, ¿verdad? Entonces es importante recordar ese versículo y esa verdad, ¿no? Ese es un pasaje difícil de aplicar a todos, porque somos todos tentados de diferentes maneras para negar a nuestro Señor y su palabra, pero confiamos en el Espíritu para que aplique su palabra a nuestros corazones, ¿no? Individualmente. Pero a fin de cuentas, adorar a Dios en lugar de los ídolos no se trata de lo que sientes, ¿verdad? O ni de lo que dices. Se trata de lo que haces. ¿Estás siguiendo al Señor en tus prioridades, tus elecciones diarias? ¿Estás obedeciendo todos los días? ¿Obedeciendo sus palabras? Esa es la pregunta. Una vez más, de 2 de Corintios 6 para terminar. Eso es de 2 de Corintios 6, 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor, eso es un tema, un texto difícil porque toca a todos nuestros corazones. Estamos tentados a decir que queremos decidir lo que es lo más importante en nuestras vidas. Queremos nosotros decidir lo que debemos hacer o no hacer. Pero muchas veces ponemos el yo en el lugar del Dios que vive para siempre. No hay nadie inocente, Señor, de eso. Damos gracias por tu misericordia, Señor, y oramos de nuevo por tu, no solo por perdón, pero para el poder de tu Espíritu de vivir para ti. Necesitamos tu fuerza, tu poder, Señor, para ser fiel y tener valor en ese mundo que es tan, pagano, idólatra, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias por una relación de amor que tenemos con Él. Gracias por su fuerza, su amor, su cuidado en nuestras vidas, Señor. Y tenemos confianza en Él, no en nosotros, pero tenemos confianza que Él puede ayudarnos a vivir para Él, para ti, para que podamos ser un testimonio en este mundo, un testimonio a nuestros hijos y nietos, un testimonio a todos por vivir una vida de verdad y hablar las palabras de la verdad, Señor. Gracias por cada vida aquí, gracias por su amor por cada persona. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado.